Vivió hace más de 2000 años y aún hoy su nombre es conocidísimo: Cleopatra. Su imagen nos resulta a la vez familiar y misteriosa, aquella exótica reina egipcia que sedujo a los hombres más poderosos de su tiempo. Pero el mundo en el que gobernó Cleopatra no nos resulta tan conocido. Una tierra que hace tiempo se tragó la arena del desierto. Una ciudad perdida reclamada por las incesantes mareas. Esto es Alejandría, que una vez fue el centro del mundo, como capital de un imperio de riqueza exorbitante y poder sin límites. La Edad Moderna no ha conocido nada que se le pueda comparar. ¿Qué pasaría si esta antigua ciudad, la ciudad de Cleopatra, volviera de repente a la vida? Si la tecnología moderna la resucitara de su tumba acuática y la presentara ante el mundo. ¿Qué pasaría si Alejandría recuperara su esplendor y volviera a llamar la atención del mundo? Los arqueólogos han realizado muchos hallazgos, descubrimientos increíbles que han devuelto a la vida el mundo de Cleopatra. El mundo de Cleopatra, Alejandría al descubierto. Unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, Egipto ya era una tierra antigua. Una tierra misteriosa y majestuosa. Los juncos y las palmeras del delta del Nilo susurraban historias sobre dioses legendarios, vida después de la muerte, revueltas bíblicas y faraones poderosos que ya han desaparecido. Pero la grandeza de Egipto en el mundo antiguo no era ahora más que un recuerdo. En los últimos siglos, Grecia había ocupado el centro de la civilización moderna. Ahora, un joven brillante llamado Alejandro toma las riendas del poder y se embarca en una campaña para conquistar el mundo. Después de expulsar a los persas de Asia Menor, Alejandro Magno dirige sus ejércitos hacia Egipto en el año 332 a.C. Durante su breve estancia, Alejandro hace un alto en la aldea pesquera de Racotis, en la costa mediterránea. Allí, da instrucciones para que se construya una nueva ciudad. Una ciudad que concibe como la piedra angular de su imperio. Núcleo de una vasta red comercial y centro de las ciencias y la investigación. Una ciudad que combinaría lo mejor de las dos civilizaciones. Una ciudad que incluso hoy sigue fiel a sus orígenes griegos, aunque se halle en suelo egipcio. Pero Alejandro no viviría para ver su ciudad construida. En el año 326 a.C., el mayor conquistador de todos los tiempos murió a la edad de 32 años. Tras él dejó un vasto imperio que se repartirían sus generales. Egipto, la joya de la corona, sería para Ptolomeo de Lago, el mejor comandante de Alejandro y amigo suyo de la infancia. Cuando Ptolomeo llegó a Egipto, inmediatamente se hizo coronar faraón, elevándose a la categoría de dios viviente.
La primera acción de Ptolomeo sería crear una nueva capital para Egipto, cumpliendo el sueño de Alejandro Magno y construyendo su ciudad junto al mar. Fue aquí, en Alejandría, donde Ptolomeo fundó su dinastía, la dinastía tolemaica, una estirpe de gobernantes que reinarían en Egipto durante casi 300 años. Y en el seno de esta dinastía, 10 generaciones más tarde, nacería una joven princesa llamada Cleopatra. Ella iba a extender su fama y su poder de seducción sobre Alejandría y el mundo entero. En la época del Imperio, desafiaría el poder de Roma. En una era de dominación masculina, se convertiría en la mujer más poderosa de la tierra. En una era de intrigas, ella seduciría a los 2 jefes de Estado más destacados de su tiempo. Y al final, antes de sufrir la burla del mundo, esta mujer nacida para reinar elegiría morir de su propia mano. Cleopatra, la última reina de Egipto, vivió una vida intensa y un romance trágico en esta ciudad intemporal. La historia del reinado de Cleopatra en Alejandría ha sido contada y narrada por numerosos autores, dramaturgos y realizadores del mundo, desde Shakespeare a Cecil B. DeMille. La imagen de Cleopatra que nos ha llegado es la de la seductora, la arpía del Nilo, que utilizaba su sexualidad para conseguir poder. Pero la evidencia histórica sugiere que fue algo más. Una esposa y madre devota hacia sus 4 hijos. Una brillante administradora que reconstruyó la riqueza disipada de su país. Una reina majestuosa que lo arriesgó todo para conservar el mundo que amaba. Alejandría. Hoy, la ciudad de Cleopatra ya no luce su legado antiguo. En la superficie, Alejandría no es más que una ciudad moderna. Pero a unos pocos metros debajo de estas calles bulliciosas yace otro mundo. Un mundo antiguo cuyas ruinas siguen ocultas e inexploradas. Cuando caminas por las calles de Alejandría, la mayoría de las calles son muy altas. Estos son antiguos montes. Y la mayoría de alejandrinos saben perfectamente que estamos sobre las ruinas de la antigua ciudad. Estas antiguas ruinas son el último vestigio de una ciudad que en el mundo antiguo no tuvo rival. Una ciudad cuyo nombre evoca visiones de parajes majestuosos, parte de su pasado olvidado. Alejandría, sede del Faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Alejandría, sede de la gran biblioteca y del Museo Grecorromano, centros de aprendizaje que apadrinaron las mentes más brillantes de todos los tiempos. El lugar en el que los eruditos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, llevando su sabiduría al resto del mundo. Y a pesar de todo, estas ruinas se mantienen ocultas. Solo después de muchas investigaciones, los arqueólogos han descubierto por qué. Desde el punto de vista geológico, la costa de Egipto se ha ido hundiendo a lo largo de los años, a un ritmo muy lento. Edificios que estaban en tierra ahora yacen bajo el agua. Y es bajo el agua que descubrimos los secretos de Alejandría. En 1996, un equipo de arqueólogos submarinos a cargo del Dr. Jean-Yves Emperer del Centro de Estudios Alejandrinos empezó a sacar objetos del fondo marino.
Sacaron a la superficie estatuas enormes, esfinges y fragmentos de obeliscos y los restauraron cuidadosamente. Era como si la edad dorada en la que Alejandría era el centro del mundo estuviera regresando a la vida ante nuestros ojos. ¿Qué secretos nos revelarán estos nuevos descubrimientos que surgen del mar? ¿Qué historias nos contarán sobre la más grande de las antiguas ciudades y la reina legendaria que una vez la gobernó? Bajo las aguas yacen los dominios de Cleopatra, una reina adorada por sus súbditos y temida por sus enemigos. Una reina que consiguió la inmortalidad no como diosa, sino como mujer, cuyas pasiones la llevaron a la grandeza y la arrastraron a la muerte. La ciudad que fundó Alejandro Magno, la ciudad que un día gobernaría Cleopatra, estaba diseñada desde el principio para el comercio. La poblaron ricos mercaderes griegos, y Alejandría rápidamente se convirtió en el mayor y más prestigioso centro de comercio de su tiempo. La reconstrucción de los planos originales de Alejandro nos muestra la genialidad del diseño de la ciudad. En su centro se encuentra el heptaestadio, un largo muelle que conecta la isla de Faros con tierra firme. Esta estructura forma dos puertos gemelos protegidos de las corrientes mediterráneas y convierte a Alejandría en un puerto natural. Y también la convertiría en un premio deseado. Sabemos que Alejandría era el principal mercado del mundo. Había un comercio constante entre la India y Alejandría, entre Alejandría y Roma, entre Alejandría y el resto del mundo griego. Había numerosos barcos que bajaban hacia Alejandría por el Nilo, cargados con todo tipo de productos de Sudán, de Somalia, de la India, sedas, piedras preciosas. Mucho más ricos de lo que hubieran soñado jamás, los primeros ptolemaicos se embarcaron en un proyecto único en la historia de la humanidad. La construcción del famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una torre que se elevaría 120 metros, construida en 3 secciones, con una base cuadrada, un centro octogonal y una cúspide cilíndrica. Con un rayo tan brillante que dicen que un barco rumbo a Alejandría podía ver la luz de Faros 3 días antes de llegar. El rayo se reflejaba en un espejo inmenso, una pieza de vidrio tan finamente pulida que dicen que era una maravilla de la tecnología antigua. Por ello, el Faro de Alejandría se convirtió no solo en una estructura práctica, sino en el símbolo de poder y riqueza de la nueva dinastía griega. Lo que los ciudadanos de Alejandría no podían prever era que el rayo de luz atraería al Imperio Romano. A medida que los ptolemaicos cambiaban Egipto, Egipto les fue cambiando a ellos. Mientras moldeaban esta ciudad siguiendo el modelo griego, comenzaron a asimilar las costumbres y el estilo de sus predecesores egipcios. Lo más notable, adoptaron la práctica de las bodas incestuosas. Los antiguos faraones egipcios a menudo desposaban a sus hermanas o primas para mantener pura la sangre real. Aunque para el ciudadano griego medio el incesto era un tabú castigado por la ley, los ptolemaicos de Alejandría lo adoptaron como forma para mantener su categoría privilegiada a los ojos de sus súbditos egipcios. Pero generaciones de endogamia se cobraron su precio. La dinastía ptolemaica degeneró convirtiéndose en un clan vicioso que despilfarraba su riqueza y su poder. Egipto se volvió vulnerable.
En el último siglo antes de Cristo, una nueva fuerza poderosa marchaba por todo el mundo aplastando una nación tras otra: Roma. De repente, Egipto estaba rodeado. El comercio de Alejandría cayó en manos de Roma, que la cargó con altos impuestos. Alejandría se iba hundiendo más y más en deudas con Roma. Finalmente, el Senado romano designó un superintendente, alguien que debía asegurar que Egipto pagara sus deudas al Imperio Romano. Su nombre, Pompeyo, un general del ejército y un héroe en Roma. Pompeyo compartía la autoridad en la República Romana con Julio César, que había sido su amigo, pero ahora era su rival político. Pero aunque Pompeyo tomó el mando de los intereses romanos en Alejandría, Egipto seguía manteniendo su independencia. El rey de Egipto en aquel momento era Ptolomeo XII, futuro padre de Cleopatra. Le conocían como Auletes el flautista, porque amaba la música. Pero los altos impuestos y su actitud sumisa frente a Roma provocaron la antipatía de su pueblo. En este mundo fue a nacer Cleopatra en el año 69 a.C. Pasó su infancia en el Palacio Real de Alejandría. Pero al final, el severo gobierno de su padre provocó una revuelta en Alejandría, y los ciudadanos le expulsaron de la ciudad. Auletes huyó a Roma en busca de apoyo militar. Algunos creen que Cleopatra se exilió junto a su padre, que quizás había visitado Roma cuando era pequeña y había visto cómo su padre sobornaba a los romanos para que le ayudaran. Había visto a su padre desesperado arrodillándose ante el poder de Roma. Y eso, por supuesto, moldearía sus expectativas sobre su futuro político en el mundo mediterráneo. Después de sobornar a algunos poderosos hombres de Estado romanos, incluido el influyente patricio Julio César, Auletes regresó a Alejandría acompañado por 3 legiones romanas. Pero el trono de Egipto no estaba vacío. Durante su ausencia, la hermana mayor de Cleopatra, Berenice, había ocupado el trono. A su regreso, Auletes ordena ejecutar a Berenice. La ejecución colocó a Cleopatra en el primer puesto de la línea de sucesión. Si aprendió algo mientras crecía, es que no había nada seguro. No podías confiar en nadie. Y que tus propios hermanos eran tan capaces de matarte como cualquier desconocido. Cuando Auletes murió en el 51 a.C., designó a Cleopatra nueva reina de Egipto. Solo tenía 17 años. Pero según la ley tolemaica, debía casarse para gobernar Egipto. Y por eso Cleopatra se casó con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Pero el niño no se contentaba con ser rey solo en nombre. El joven Ptolomeo conspiró con su consejero para asesinar a Cleopatra y quedarse el trono. Pero la reina, advertida a tiempo, huyó a Siria. Mientras tanto, en Roma tenía lugar una guerra civil. Julio César y Pompeyo, que hasta entonces habían estado compartiendo el poder, luchaban ahora por el control de la República. Después de que César le derrotara en la batalla de Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto buscando asilo en Alejandría, la única ciudad libre de todo el Mediterráneo. Pompeyo huyó a Egipto. Cleopatra le había estado apoyando contra el César y huyó hasta allí, pensando que encontraría un refugio desde el cual reagrupar a sus tropas y seguir luchando.
Cuando las noticias de la derrota de Pompeyo y de su venida inmediata llegaron a Egipto, el joven Ptolomeo de 16 años y su consejero se encontraron ante un dilema. En primer lugar, eran conscientes de que César había ganado y que se encontraban en el bando equivocado. Por otro lado, Pompeyo era un aliado, había ayudado a la corte egipcia. ¿Qué hacer? Lo resolvieron enviando una barca de remos a Pompeyo. Su esposa observó con recelo cómo el general subía a bordo. En cuanto alcanzaron la costa de Egipto, le apuñalaron. Cuando Julio César llegó a Alejandría buscando a su enemigo, Ptolomeo y su consejero le recibieron en los muelles. Como un gesto de nueva alianza con César, le ofrecieron como regalo la cabeza de Pompeyo. Pero ese gesto resultó ser un error. Juzgaron a César muy mal. César no era un hombre vengativo y en lugar de alegrarse, cuando vio la cabeza se echó a llorar. Inmediatamente César se instaló en el suntuoso palacio de los Ptolomeos y descubrió que la casa estaba dividida. Egipto era el mayor suministrador de grano de Roma, y por eso César quiso arreglar las cosas entre Cleopatra y Ptolomeo. Todavía en el exilio, Cleopatra oye la noticia de la llegada de César a Alejandría y regresa a Egipto en secreto. Sabe que si quiere recuperar el trono, debe contactar con César. Pero los soldados de Ptolomeo guardan el palacio con la orden de matarla si aparece por allí. Demostrando mayor talento que su hermano, Cleopatra se introduce en el palacio envuelta en una alfombra. Ella arriesga su vida al no conocer el carácter de César. Debemos asumir que estaba preparada, que se había dedicado a investigar cómo era César. Y era un jugador. Le gustaba la gente temeraria que se arriesgaba. Así que decidió esconderse en la alfombra. Y esa fue una de sus primeras apariciones teatrales, en lo que pensamos cuando la recordamos. Era un plan brillante, porque no solo era la forma de entrar en el palacio sin ser vista, sino que además era algo que al César le gustaría. Bajo estas aguas yacen las paredes que fueron testigos de esa escena. Es un extraño regalo presentado al César por un esclavo de Cleopatra. Un ofrecimiento que el César no puede rechazar. Es el año 48 a.C., el lugar, Alejandría. La mujer que está a punto de presentarse ante el gran Julio César no es una chica de 21 años cualquiera. Es Cleopatra VII Filópator, reina del Alto y Bajo Egipto, la reencarnación viviente de la diosa Isis. Su belleza es legendaria, pero ¿era de verdad tan encantadora como dice la leyenda? Por supuesto, teniendo en cuenta que atrajo y cautivó a los dos hombres más poderosos de su tiempo, asumimos que era muy hermosa. Seguramente lo que poseía era una energía increíble, una mente rápida y una seguridad en sí misma, que le venía del hecho de ser reina de Egipto. Dicen que su belleza no era tan remarcable como para que nadie pudiera compararse con ella, pero el contacto con su presencia unido al encanto de su conversación era algo cautivador. Plutarco, Vida de Marco Antonio. Egipto es un país africano
y por ello se ha especulado con la idea de que Cleopatra hubiese sido negra. Se trata de otra cuestión recientemente surgida en los debates sobre el grado en que la cultura negra estuvo presente en Egipto. Pero Cleopatra no tenía sangre egipcia. Así que el color de los egipcios no tiene nada que ver con ella. Se ha convertido en una especulación, porque mucha gente no se da cuenta de que en realidad ella no era egipcia. Aunque los expertos siguen discutiendo sobre el aspecto físico de Cleopatra, no hay dudas respecto a su capacidad intelectual. Se sabe que se interesó por numerosas disciplinas, incluyendo la física, la alquimia y la astronomía. Cleopatra creció rodeada de logros sorprendentes en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, en arquitectura, en arte y en todo tipo de cosas. El apogeo de la cultura helenística tuvo lugar en Alejandría. Así que ella recibe una gran educación. Es muy cosmopolita. Ha leído, sabe varios idiomas. Escuchar el sonido de su voz ya era un placer. Era como un instrumento de cuerda con el que podía cambiar de una lengua a otra. Plutarco, vida de Marco Antonio. Cleopatra hablaba con fluidez unas 9 lenguas que se cree que había aprendido escuchando a su padre negociar con los diplomáticos extranjeros. Parece que le gustaban los egipcios. A veces una cultura prohibida por la que tus padres no quieren que te intereses te resulta fascinante. Me pregunto si eso es lo que le pasó a ella. Según un antiguo papiro, en el año 51 a.C., Cleopatra incluso presidió una ceremonia sagrada egipcia que solo se celebraba una vez por generación: la investidura del dios toro Bugis. El arte del placer y el embellecimiento del cuerpo también habían formado parte de la cultura egipcia durante miles de años. Los egipcios se habían convertido en expertos en el uso de cosméticos, fragancias y técnicas sexuales exóticas. ¿Acaso Cleopatra poseía todas esas habilidades esotéricas? Egipto era conocido como un lugar de gran sensualidad. Cleopatra debía haber estudiado de algún modo estos elementos de su cultura. Quizás consultó con algún experto o con un cortesano. Es el tipo de cosas que habría hecho para aprender y perfeccionar sus técnicas. Sabemos que se interesaba mucho por los cosméticos y los perfumes. Incluso tenía una fábrica de perfumes que fabricaba fragancias en el Mar Muerto. Y se le atribuye la escritura de un tratado sobre cosméticos. Debemos asumir que se convirtió en maestra de estas artes y de muchas otras. Pero aún más importante, Cleopatra había aprendido las lecciones sobre intrigas políticas de una dinastía que las elevó a la categoría de arte. Aún así, la joven reina que salió del interior de la alfombra ante un César de 52 años sabía que corría un riesgo. ¿Quedaría intrigado por su audacia como ella esperaba? ¿U ordenaría su ejecución inmediata? La historia cuenta que esa misma noche César se llevó a Cleopatra a la cama. Al amanecer, el destino de Egipto había cambiado. Cuando el hermano de Cleopatra llegó a las habitaciones de César, quedó asombrado de encontrar a su hermana que había intimado con el general romano. Furioso, Ptolomeo abandonó el palacio para unirse a su ejército que acampaba en el desierto. Luego atacó la pequeña guarnición romana con la intención de echar a César de Egipto. Como los refuerzos iban a tardar semanas, César y sus tropas se escondían en el palacio real durante el día y atacaban a los campamentos egipcios durante la noche.
En noviembre del año 48 a.C., César llevaba ventaja en tierra. Pero para evitar un ataque desde el mar, ordenó a sus hombres prender fuego a la flota egipcia anclada en el puerto. Cleopatra contempló horrorizada cómo las llamas se extendían por la ciudad, amenazando la gran biblioteca de Alejandría, la mayor colección de manuscritos de la antigüedad. La gran biblioteca de Alejandría, que albergaba casi 1 millón de libros, pergaminos y papiros. Solo su catálogo ocupaba 20 volúmenes. Construida por Ptolomeo I, la gran biblioteca era uno de los proyectos de Alejandro en su concepción original de la ciudad como centro de conocimiento universal. Ambicionaba no solo coleccionar todos los libros escritos jamás, sino traducirlos al griego. Es la primera vez que ocurre algo así en la historia. Antes de eso, las bibliotecas griegas albergaban libros griegos y las egipcias libros egipcios y así. Pero por primera vez tenemos pruebas de que se realizaban traducciones del egipcio al griego, del asirio al griego. Hubo un intento de abarcar todo el conocimiento de diversas culturas. Con el fuego se destruyeron obras legendarias de Aristóteles, Esquilo, Sófocles, Eurípides, perdidas para siempre. El incendio de la biblioteca fue una tragedia monumental que solo lloró Cleopatra. Ella había aprendido mucho de los amplios conocimientos acumulados por sus antepasados. Pero pronto Cleopatra se recuperaría con las noticias de la victoria. Cuando llegaron los refuerzos de Roma, la rebelión de Ptolomeo quedó finalmente sofocada. El joven rey egipcio murió en la batalla. Para celebrar su retorno como reina, Cleopatra llevó a César a una expedición por el Nilo, hacia el corazón del antiguo Egipto. Menfis, Karnak, Luxor. Esta tierra atemporal, con sus magníficos monumentos a sus reyes dioses, fascinó a César, que dicen que no cesaba de hacer preguntas. Pero era un viaje planeado para algo más que una visita turística. Al mismo tiempo que Cleopatra seduce a César, también lo hace Egipto. En la isla de Filas, donde los antepasados de Cleopatra construyeron tantos templos, Cleopatra y César fueron honrados por los egipcios como dioses. Y así, se podría decir que la fe del pueblo egipcio cambió el destino de Roma para siempre. Porque igual que Alejandro y Ptolomeo hicieran antes que él, César acabó creyendo en su propia inmortalidad. Pero para César, que solo era de carne y hueso, ese fue un trágico error. Pronto descubriría que en Roma no había lugar para un dios de Egipto. Envenenado por la magia y el romanticismo de Egipto, César retrasa su regreso a Roma. Desoyendo las advertencias de sus generales, se queda en Alejandría deleitándose con los lujos de la capital de Cleopatra. Cleopatra le llevó a todas partes, mostrándole con orgullo los numerosos templos y los soberbios teatros de Alejandría y la institución más valiosa de la ciudad, el Museión. Dedicado a las musas, las diosas que inspiran a artistas y poetas, era el centro de pensamiento de la antigüedad que atraía a sabios de todo el mundo que se dedicaban a la investigación bajo los auspicios reales.
Por primera vez en la historia, las culturas de la Grecia antigua, la Grecia clásica y el Próximo Oriente se encontraban en un mismo lugar, junto a las mentes más brillantes de la época. Y los sabios tenían que presentar sus proyectos. Si el rey lo aprobaba, recibían el dinero para su desarrollo. Fue aquí, en el Museión de Alejandría, donde Eratóstenes midió cuidadosamente la circunferencia del planeta. Donde Herón inventó una máquina de vapor. Aquí Euclides desarrolló sus teorías de geometría avanzada, teorías que todavía hoy se estudian en las escuelas. Y Aristarco determinó que el Sol era el centro del sistema solar 1500 años antes de Copérnico. A pesar de los entretenimientos intelectuales de Alejandría y del atractivo sexual de Cleopatra, finalmente el sentido del deber de César le lleva de regreso a Roma. Pero para Cleopatra, la partida de César desata una serie de sentimientos contradictorios, porque al zarpar César no solo deja a Cleopatra como reina de Egipto, sino que también la deja embarazada de su hijo. Más tarde, en el año 46 a.C., Cleopatra da a luz a un niño. Le llama Ptolomeo César, aunque la gente de Alejandría le llama cariñosamente Cesarión, el pequeño César. En aquellos días, Cleopatra regresa a Dandara, la ciudad del Nilo donde ella y César habían estado juntos y muy probablemente habían concebido a ese niño. Allí, siguiendo la vieja tradición de los faraones egipcios, ella hizo grabar su retrato en las paredes del templo de Hathor, presentando a su hijo a los dioses de Egipto. Pero de vuelta a Roma, el destino de César da un giro inesperado. Aunque es recibido como un héroe, su actitud y sus ideas han cambiado. Fue en este momento cuando empezó a correr el rumor entre sus enemigos políticos, rumor que se convirtió más adelante en una preocupación y finalmente en una conmoción, de que César estaba decidido a proclamarse rey. Y por supuesto, sus enemigos utilizaron el hecho de que había entablado relaciones con una reina y que por lo tanto no estaría satisfecho hasta que hubiera alcanzado su misma categoría. En contra de lo que su juicio les aconseja, los senadores ofrecen a César el título honorífico de rey. Pero César demanda más poder e insiste en ser nombrado emperador. Eso es un insulto y una amenaza a los ideales de la República Romana. Hasta sus aliados más cercanos en el Senado temen que Cleopatra haya pervertido a César. Pero César no presta atención al creciente descontento. En un acto de provocación, lleva a la misma Cleopatra a Roma. Ella se instala en uno de los palacios de César al sur del río Tíber, lejos de su esposa romana. César, después de todo, es un hombre casado. Su esposa, Calpurnia, es una matrona respetable de una familia poderosa y adinerada. Pero nunca le dio un hijo. A pesar de los rumores del Senado, César comienza a mostrar en público su preferencia por su exótica amante oriental. Cleopatra participa en su gran triunfo, un desfile espectacular que cruza la ciudad hasta el Foro para mostrar la riqueza de sus conquistas y a los prisioneros capturados. Uno de estos prisioneros es Arsínoe, la hermana pequeña de Cleopatra, capturada por César tras la revuelta de Ptolomeo. La visión de su hermana cruzando la ciudad cubierta de cadenas de oro, maltratada e insultada por la muchedumbre romana, perseguiría a Cleopatra para siempre.
En realidad, lo que debería haber sido el mayor triunfo de Cleopatra se convierte en su mayor tragedia. César, desoyendo los augurios que le instan a no presentarse ante el Senado en las idus de marzo del año 44 a.C., cae en una trampa y es asesinado a manos de sus compatriotas. En una villa a las afueras de Roma, Cleopatra, aislada y vulnerable, recibe la noticia de que su salvador y protector ha muerto. Si amas a un soldado, especialmente a un general que suele luchar a la cabeza de sus tropas y quitarse el casco para inspirar a sus soldados, tienes que pensar que es un riesgo propio de su oficio, que puede morir en el campo de batalla. Pero que le mataran en Roma, en el Senado, donde habían jurado proteger su vida, después de haber despedido a sus guardaespaldas, además de una tragedia personal, debió causar una conmoción. De repente, Cleopatra se encuentra a merced de los romanos que la desprecian y huye de Roma para regresar a su querida Alejandría. Allí, se retira a la seguridad de su palacio real, tomando unas brutales medidas para consolidar su poder. Con un hermano muerto y una hermana prisionera en Roma, Cleopatra ordena matar a su otro hermano, el príncipe Ptolomeo XIV. Una de las primeras cosas que hace Cleopatra es envenenar a su hermano pequeño. Ahora ya no habrá rivalidad entre ellos por el trono. Una vez muerto Ptolomeo XIV, ocupa su lugar el hijo de Julio César. Y así, Cesarión se convierte en el rey Ptolomeo XV, que gobierna junto a su madre a pesar de tener solo 2 años. Hay un periodo de calma durante el cual la economía egipcia comienza a recuperarse, y eso es lo que ocurre. Cleopatra reconstruye Egipto. En los 3 años siguientes, Cleopatra negocia nuevos tratados comerciales que rellenan las arcas del tesoro. Gracias a su cuidadosa administración, Egipto vuelve a convertirse en la nación más rica del mundo occidental. Pero mientras Cleopatra hace renacer a Egipto, en Roma tienen lugar unos acontecimientos que causarán un efecto inexorable sobre Alejandría. Sin tener en cuenta al hijo de César y Cleopatra, la lucha por el poder en Roma se centra en 2 rivales. El candidato natural es el antiguo ayudante y confidente de César, un brillante soldado llamado Marco Antonio. El otro es un enfermizo pero ingenioso chico de 18 años llamado Octavio. Es el sobrino de César y su heredero legal al trono. Aunque luchan apasionadamente, ninguno de los dos es lo suficientemente fuerte como para derrotar al otro. Y así, por lo tanto, los 2 rivales pactan una difícil alianza repartiéndose el imperio entre ellos. Octavio se queda con Occidente y Marco Antonio con Oriente, incluyendo Asia Menor desde el Mar Muerto hasta el Sinaí. Y los 2 comparten el poder en Roma. Egipto queda libre, pero su posición estratégica en Oriente y la inmensa riqueza que ha acumulado Cleopatra despiertan las ambiciones de Marco Antonio. Ahora, en la cima de su prestigio y poder, espera lanzar una campaña militar contra los enemigos de Roma en Oriente, el Imperio Parto, una región de la antigua Persia. Pero para llevar a cabo una operación tan costosa, Marco Antonio necesitaba la riqueza de Egipto, necesitaba a Cleopatra. Mientras pasa el verano en la ciudad de Tarso, en lo que ahora es la costa de Turquía, Marco Antonio envía un mensaje a Cleopatra invitándola a una reunión. Pero la mujer con la que se encuentra Marco Antonio ya no es la chica temeraria de 21 años que se lo había jugado todo con César. Marco Antonio necesitó 2 cartas más para convencer a Cleopatra de que abandonara la seguridad de Alejandría. Y cuando ésta finalmente asiente,
lo hace según sus propias condiciones, con un espectáculo digno de una diosa egipcia. Estas son las palabras de Plutarco, el biógrafo de Marco Antonio. Sus remeros acariciaban el agua con remos de plata que se hundían al compás de la música de flauta que iba acompañada por caramillos y laúdes. Ella misma yacía tumbada bajo un toldo de tela de oro, vestida como Venus en un cuadro. Dos hermosos jóvenes de pie a cada lado de ella la abanicaban. En lugar de tripulación, la barcaza llevaba a sus más bellas sirvientas y derramaban un perfume indescriptiblemente aromático desde el barco a las orillas. Se extendió el rumor de que Afrodita había venido a divertirse con Dionisio para gloria de Asia. Esa noche, Marco Antonio acepta la invitación de Cleopatra para cenar en su barco, en un banquete pensado para impresionar al propio Dionisio. Cleopatra necesitaba otro romano, pero que no fuera romano como César, un romano, pero un romano que pudiera protegerla de Roma. Claramente se había propuesto seducirle. Aquella noche se hacen amantes. Y esa unión los lleva a los límites del poder y a las profundidades de la angustia. Es el año 41 a.C., justo 4 décadas antes del nacimiento de Jesús en Tierra Santa, no muy lejos. Invitada por Marco Antonio, el nuevo gobernador del Imperio Romano de Oriente, Cleopatra ha venido hasta Tarso, en la costa mediterránea de Turquía. La noche de su llegada, Cleopatra lo prepara todo para seducir a Marco Antonio, igual que lo había hecho con Julio César. Pero esta vez está decidida a llevar ella el mando. Cleopatra había madurado desde que salió de la alfombra. La mujer que fue a visitar a Marco Antonio tenía 28 años y no 21, y era una criatura muy distinta. En primer lugar, llevaba 3 años y medio en Egipto después de la muerte de César. Era madre y se había convertido en una feroz defensora de los derechos dinásticos de su hijo. De hecho, una de las razones que impulsaban su vida era asegurarle su posición en el mundo a Cesarión. Cleopatra reconoce a Marco Antonio como el único romano lo suficientemente poderoso para defender la reclamación de su hijo como sucesor de César. Pero Cleopatra desconfía de Marco Antonio. Para probar su alianza, pide que elimine a su último rival para el trono de Egipto. La hermana pequeña de Cleopatra, Arsínoe, liberada de su prisión en Roma tras la muerte de César, había buscado refugio en la ciudad griega de Éfeso. Desde su santuario en el templo sagrado de Artemisa, Arsínoe había renovado sus intentos de derrocar a Cleopatra. Marco Antonio inmediatamente envía un mensaje al comandante militar de Éfeso, ordenando que saquen del templo a la princesa Arsínoe y la ejecuten. El asesinato conmueve a la sociedad romana. Pero para Cleopatra es una prueba del compromiso de Marco Antonio. Ella le brinda ahora sus riquezas para apoyar sus campañas militares y le invita a venir a Alejandría para que él mismo pueda ver el tesoro. Invitarle a Egipto fue una idea brillante, porque resultó que Marco Antonio era una de esas personas que estaba deseando convertirse en un expatriado. Parece que siempre se había sentido presionado en Roma, así que, una vez más, Cleopatra pudo adivinar cuáles eran sus deseos ocultos y satisfacerlos. Marco Antonio no queda decepcionado. La lujosa decoración del palacio de Cleopatra supera con creces todo lo habido en Roma.
y da fe de la enorme riqueza del Egipto de Cleopatra. Su sala de banquetes era tan grande como un templo. Sus techos estaban incrustados con piedras preciosas y las vigas recubiertas de oro. Las paredes eran de mármol y las puertas de ébano sólido. El pasillo de entrada estaba cubierto de marfil. Lucano, Guerra Civil, libro 10. Con estas extravagantes descripciones de los manuscritos antiguos, no es de extrañar que encontrar el Palacio Real de Cleopatra siempre haya sido el sueño de los arqueólogos. Se sabía que estaba cerca de los grandes monumentos del puerto de Alejandría, pero no se ha podido localizar su posición exacta hasta fechas recientes. Se ha creído siempre que el barrio real de Alejandría se encontraba en la porción sudeste del puerto principal de la antigua ciudad, a lo largo de lo que hoy llamamos la Corniche. Aquí, según los manuscritos antiguos, había numerosos islotes y penínsulas en los que construyeron los palacios, los templos y las tumbas de los reyes ptolemaicos de Alejandría. Pero durante muchos años el acceso a este área estuvo restringido, porque se hallaba dentro de una base secreta militar egipcia. Finalmente, en 1995, se abrió esta parte de la bahía. Bajo los auspicios del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, un equipo de arqueólogos submarinos inició un detallado estudio del lugar con la ayuda de un GPS. Lo que descubrieron era extraordinario. A solo 6 metros por debajo de la superficie de la bahía, los submarinistas hallaron un montón de ruinas antiguas. Unos grandes muros y unos cimientos parecían formar el trazado de un gran complejo real. Un palacio que creen que supuestamente se elevaba sobre la pequeña isla de Antirrodos. Y es este palacio el que Marco Antonio visita en el año 41 a.C. Cleopatra no repara en gastos para satisfacer a su nuevo amante. Ella programa las diversiones para satisfacer sus pasiones y nunca se aparta de su lado. Quizás esta es la clave del enorme poder e influencia de Cleopatra: su habilidad para adaptarse a la personalidad de la gente que la rodea. Marco Antonio era un hombre de taberna, un buen tipo. Quería salir a comer con sus hombres, le gustaban los chistes verdes, le gustaba la cerveza y el ruido, y por eso ella cambió completamente y se convirtió en una mal hablada, como si todo lo que quisiera hacer fuera pasar el tiempo con los soldados. Con un grupo de compañeros de la corte, crean una sociedad bebedora dedicada a lo que llaman la vida sin par. Se intercambian regalos caros y dan fiestas extravagantes, todo en busca de placer sin fin. Más adelante, Cleopatra se queda embarazada de Marco Antonio. Seguro que ahora él abandonará a su esposa romana y se trasladará a vivir a Alejandría como su rey y consorte. Con este fin, Cleopatra se esfuerza para que sus súbditos egipcios acepten a Marco Antonio. Cleopatra moldea la imagen de Marco Antonio como dios viviente, basándose en su fama en Oriente y de nuevo Dionisio que se ha ganado debido a sus vicios. Dionisio es conocido como el dios del vino, y por eso tendemos a pensar en él como en el dios de los borrachos. Pero Dionisio es mucho más que eso. No es solo la embriaguez, es la nueva percepción, el estado alternativo de la mente que se consigue a través del alcohol. En la mitología, Dionisio también es un conquistador oriental. Se supone que llegó de la India sobre un elefante o un leopardo y arrasó todo a su paso gracias a su poder divino.
Eso es lo que desea ser Marco Antonio. Quiere ser el conquistador de Oriente, el que traiga la felicidad a quienes conquista, sabiduría, éxito, prosperidad, toda clase de cosas buenas. Pero los esfuerzos de Cleopatra para mantener a Marco Antonio en Egipto no son suficientes. En febrero del año 40 a.C., Marco Antonio recibe noticias alarmantes de Roma. Su esposa, Fulvia, ha dirigido una revuelta contra Octavio. Aunque la guerra con Octavio parece inevitable, Marco Antonio la considera prematura y decide prepararse para partir. Una vez más, Cleopatra tiene que decir adiós al padre de su hijo aún por nacer, sin saber si volverá a verle jamás. 6 meses más tarde, Cleopatra da a luz a gemelos, un niño y una niña. Les llama Alejandro Helios y Cleopatra Selene, el sol y la luna. Sus nombres reflejan la creencia de que algún día tendrán su lugar en el cielo como gobernantes divinos de la tierra. En los 4 años siguientes, los espías de Cleopatra en Roma envían informes sobre los problemas de Marco Antonio. Su esposa Fulvia, derrotada en Roma por Octavio, se encuentra con él en Atenas, donde muere bajo circunstancias sospechosas. Con parte de su imperio amenazado por los partos, Marco Antonio decide hacer las paces con su rival Octavio. Para sellar su pacto, acepta casarse con la hermana de Octavio. Se llama Octavia, una viuda respetada en Roma por su piedad y su docilidad con los hombres, exactamente lo contrario que Cleopatra. La boda constituye un duro golpe para Cleopatra, que empeora cuando la nueva esposa de Marco Antonio da a luz a una niña a la que llaman Antonia. Puede ser que Octavio quisiera hacer que Marco Antonio cometiese un error cuando arregló su boda con Octavia, la novia de Roma. Marco Antonio era un hombre conocido por sus aventuras, que no trataba muy bien a las mujeres. Quizás Octavio quería ponerle una trampa a Marco Antonio, demostrar al pueblo que a la larga iba a fracasar políticamente, igual que había fracasado en la esfera familiar. Pero la pasión de Marco Antonio por Cleopatra está lejos de haber muerto. Finalmente, Marco Antonio rechaza a Octavia y la envía de vuelta con su hermano a Roma. Al mismo tiempo que envía un mensaje a Alejandría, invitando a Cleopatra a que se reuniese con él en la ciudad siria de Antioquía. Es un mensaje que Cleopatra había estado esperando durante mucho tiempo, pero cuando finalmente llega, decide ser cautelosa. Ya la habían decepcionado varias veces, así que no iba a formar ninguna alianza con él, a no ser que cumpliera ciertas condiciones, y apostó muy fuerte. Quería un acuerdo prematrimonial fabuloso. Tenía que casarse con ella y dejarse de promesas del tipo quizás algún día estaremos juntos. Quería ser reconocida como su esposa, al menos en el Imperio Romano de Oriente. Él debía reconocer a sus hijos y legitimarlos, y darle a ella parte del territorio. Una vez sellado el pacto, Cleopatra se casa con Marco Antonio en una ceremonia egipcia que tiene lugar entre los cipreses que todavía pueden verse en las afueras de Antioquía hoy en día. En Alejandría, la boda es aclamada como una unión celestial y se acuñan monedas conmemorando el hecho. Cleopatra ordena que los años de su reinado se cuenten a partir de aquel día en adelante. Pero en Roma, la boda se considera una afrenta.
Al casarse con Cleopatra mientras todavía está legalmente casado con la noble Octavia, Marco Antonio viola una antigua ley romana contra la poligamia y cae de lleno en la trampa de su enemigo. La boda de Antonio con Cleopatra en el año 36 a.C. señalaría la ruptura definitiva con Octavio. Furioso por el ultraje a su hermana, Octavio acusa a Marco Antonio de ignorar los valores de Roma y dejarse seducir por la lasciva reina extranjera. Ahora que la ocasión llama a las armas y a la batalla, ¿qué debemos temer de Antonio? Sigue a una mujer y se ha dejado llevar por la lujuria. Dion Casio, citando a Octavio. A pesar de la fricción creciente entre los dos, temerariamente Marco Antonio le da la espalda a Octavio para comenzar la invasión del Imperio Parto. Mientras su marido parte a Oriente a luchar, Cleopatra regresa a Alejandría a tener su cuarto hijo. Siguiendo la tradición de su dinastía, llama al niño Ptolomeo XVI Filadelfo. Cleopatra también asume la tarea de criar al hijo que Antonio había tenido con su primera esposa, Fulvia, un adolescente llamado Antilo. Incluso con el palacio lleno de niños, pocas menciones a las cualidades de Cleopatra como madre han sobrevivido al paso del tiempo. La razón: la mayor parte de lo que sabemos de ella lo escribieron sus enemigos, los romanos. Cleopatra como madre no era para nada el tipo de persona que la propaganda romana quería que tuviéramos en mente. Trataron de borrar de su imagen toda clase de emociones genuinas. La figura de una madre con su hijo es totalmente contraria a la imagen que los romanos querían transmitir de ella. Pronto, Marco Antonio proporciona a sus compatriotas romanos otra razón para odiar a Cleopatra. A pesar de la humillante derrota sufrida contra los partos, actuó con rapidez para compensar la pérdida. En pocos meses, el ejército de Marco Antonio barre Armenia, capturando a su traicionero rey, además del tesoro armenio. Cuando regresa a Alejandría en otoño del año 34 a.C., Marco Antonio conmemora su victoria con un tradicional triunfo romano. El tesoro es tan extenso que el desfile tarda un día entero en cruzar la ciudad. Y al final, Marco Antonio regala a Cleopatra el imperio de sus sueños. En lo que se conoce como la donación de Alejandría, Antonio cede a Cleopatra y a sus hijos un territorio tan grande que representa más de la mitad del mundo conquistado por los romanos. Pero al mismo tiempo que Antonio satisface las ambiciones imperialistas de Cleopatra, también sella su destino. Esta donación de territorio, ganado con la sangre de las legiones romanas, enfurece al pueblo de Roma. Es algo que ofendió a los romanos y la excusa que estaba buscando Octavio para demostrar la naturaleza peligrosa de la relación entre Marco Antonio y Cleopatra. Para agravar aún más la situación, se revela que el testamento de Marco Antonio constituye un último acto de traición. Quería ser momificado y enterrado en Alejandría. Y esto demostraba que ya no era romano. Había caído dentro de las garras de esa mujer. Había perdido el juicio. ¿Qué otra prueba se necesita? Para las relaciones públicas de Marco Antonio fue un desastre. Escandalizado, el Senado romano despoja a Marco Antonio de sus propiedades en Roma y revoca su autoridad en Oriente.
Pero aunque Marco Antonio haya caído en desgracia, un romano no puede declararle la guerra a otro romano, y por tanto declaran la guerra a Cleopatra. Cuando reciben la noticia del decreto de Roma, Marco Antonio y Cleopatra reúnen a sus fuerzas en la ciudad de Éfeso, en la costa de Turquía. Está lejos de Alejandría, pero cerca del núcleo del Imperio Romano. Los estados vasallos de todo el Imperio de Oriente envían tropas, barcos y máquinas de guerra en su ayuda. Es la mayor congregación de poder militar de su tiempo. Pero la presencia constante de Cleopatra en los campamentos militares empieza a minar la confianza de los hombres de Marco Antonio, provocando divisiones en las filas. Las deserciones aumentan. Los altos mandos de Marco Antonio le exhortan a enviar a la reina de vuelta a Alejandría. Pero Cleopatra está decidida a quedarse junto a su marido e incluso soborna a algunos de los consejeros de Marco Antonio para que la apoyen. Las fuerzas de Egipto y de Roma finalmente se enfrentan en Accio, un promontorio rocoso en la costa del Adriático, en Grecia. La infantería de Marco Antonio supera en número a las legiones romanas, y sus generales le aconsejan firmemente una batalla terrestre. Pero Cleopatra propone un plan atrevido y peligroso. Para traer todas las fuerzas a luchar contra Marco Antonio, Octavio ha dejado la ciudad de Roma prácticamente indefensa. Cleopatra convence a Marco Antonio que si ganan la batalla en el mar, podrán navegar hasta la costa sin resistencia e invadir la misma ciudad de Roma. Antonio, con la flota atrincherada en el Golfo de Ambracia, decide arriesgarlo todo en una batalla marina que podría darle el control de todo el Imperio Romano. Pero los ambiciosos planes de Cleopatra lanzan a Antonio contra el más brillante comandante naval de su tiempo, el almirante romano Agripa. En una serie de golpes brillantes, la flota de Agripa corta la línea de suministros marinos de Marco Antonio y bloquea sus barcos en la bahía. Así, en la mañana del 2 de septiembre del año 31 a.C., las flotas de Marco Antonio y Cleopatra zarpan del Golfo de Ambracia para encontrarse con el bloqueo romano, sin saber si sobrevivirán a otro día de batalla. Accio, el nombre que resuena en las páginas de la historia como el momento decisivo entre Egipto y Roma. Rodeando las aguas del Golfo de Ambracia, la imponente flota de Octavio es superior en número y se encuentra en una posición ventajosa. Pero los grandes barcos de guerra egipcios de Marco Antonio tienen la velocidad y la fuerza suficientes para romper el sitio de la flota romana. La batalla se prolonga casi 4 horas, hasta que Marco Antonio empieza a ver la cruda realidad. Los barcos más pequeños y ligeros de Octavio están ganando la partida. Al atardecer, una fuerte brisa empieza a soplar hacia el sur en dirección a Egipto. Sin previo aviso, el barco insignia de Cleopatra cruza las líneas y, subiendo sus velas al viento, abandona la batalla. Cuando ve que Cleopatra huye, Marco Antonio abandona la batalla y sale en persecución de su reina. Les superaron desde el principio. En un momento de la batalla, en aquel puerto, quedó claro que con 320 barcos contra 400 iban a perder. Algunos historiadores modernos ofrecen una nueva interpretación de los hechos y sugieren que Marco Antonio y Cleopatra planearon huir desde el principio.
Antes de que la batalla hubiera comenzado, habían planeado su estrategia, que era llevar las velas a bordo de los barcos. Normalmente no llevabas las velas en los barcos a una batalla porque molestaban, y los hombres tropezaban con ellas y se quemaban. Así que claramente estaban planeando huir. Y si analizamos Accio como una huida y no una batalla, entonces tuvieron bastante éxito. Sacaron un tercio de sus barcos. Se llevaron todo el tesoro. Octavio estaba realmente furioso. Octavio considera la retirada de Marco Antonio y Cleopatra como un acto de cobardía. En todo Oriente, las tropas de Marco Antonio escuchan únicamente la versión de Octavio. El guerrero más grande de Roma es en realidad un desertor. A su regreso a Alejandría, Marco Antonio y Cleopatra descubren que todas las tropas orientales de Marco Antonio se han rendido a Octavio a cambio de una amnistía. Avergonzado y deprimido, Marco Antonio se impone el exilio voluntario. Se encierra en una pequeña villa junto al mar, donde vive durante meses como un ermitaño, e incluso se ha especulado con que llegó a plantearse el suicidio. Pero Cleopatra no se contenta con esperar pasivamente el avance de las tropas de Octavio sobre Egipto. Ordena que los barcos que quedan en Accio sean transportados por tierra a un puerto del Mar Rojo. Desde ahí, espera navegar con sus hijos hasta la India y pasar allí el resto de sus días. Pero esta última vía de escape le falla cuando sus antiguos aliados, los nabateos de Petra, descienden al puerto y queman las naves de Cleopatra. Las noticias de que Octavio se aproxima desde Oriente llegan a Alejandría en la primavera del año 30 a.C., causando la alarma entre los ciudadanos. Aún así, Cleopatra se comporta audazmente, tal y como corresponde a su condición de diosa y reina. Con una espectacular fiesta de cumpleaños consigue sacar a Marco Antonio de su aislamiento. Reunidos con sus amigos en la corte, deciden renombrar su sociedad de bebedores. Ahora ya no practican la vida sin par, ahora son compañeros en la muerte. Porque en Egipto la muerte era un compañero familiar. Al adoptar las costumbres de sus súbditos egipcios, los patriarcas griegos de Alejandría también adoptaron la creencia de que la momificación era un paso hacia la nueva vida. En muchas de sus tumbas, los rituales de muerte griegos están representados junto a las ceremonias egipcias. Pero la momificación también significaba la conservación eterna del cuerpo. En esta pequeña ciudad, confinada entre las aguas que la rodean, pronto se acabaría el espacio para entierros. En 1997, no muy lejos del puerto donde se descubrió el palacio de Cleopatra, un bulldozer abrió el techo de una cámara subterránea y descubrió otra ciudad, la ciudad de los muertos. Debía ser una visión increíble, porque tenías la imagen de esa enorme carretera, casi terminada, bajando hacia la tierra y luego deteniéndose de una forma muy drástica. Y a unos 90 metros estaba esa tumba que el enterrador había cavado. Y tenías una hilera de paredes a un lado, de unos 4 o 5 metros de longitud, con esos nichos que parecían taquillas para el equipaje, pero todos excavados en la roca sólida. Inmediatamente, el doctor Jean-Yves Ampérer, del Centro de Estudios Alejandrinos, investigó el lugar. El equipo de Ampérer empezó a explorar la tumba para descubrir que contaba con más de 100 cámaras.
descrito por el famoso geógrafo Estrabón en el año 25 a.C., quien inventó la palabra necrópolis, que significa la ciudad de los muertos. Este era el principal cementerio de la antigua Alejandría. Estrabón, creo, la llamó la ciudad de los muertos por el tamaño del lugar y por la actividad que tenía lugar en él. Era un lugar consagrado a los muertos, pero no era una zona muerta, había mucha vida. La gente que suministraba el vino y la comida para las ceremonias, por ejemplo. La gente que suministraba el incienso, los quemadores de incienso, los frascos para el aceite. Los trabajadores funerarios tenían sus talleres aquí, así que había mucha vida en la zona, aunque estuviera dedicada a los muertos. Debía haber una actividad y un movimiento constantes en la zona, por la simple razón de que había tanta gente enterrada que las ceremonias para los difuntos se sucedían un día tras otro. En el verano del año 30 a.C., Cleopatra se prepara para su propio viaje a la otra vida. Cleopatra coleccionaba todo tipo de sustancias venenosas. Había probado estas sustancias con esclavos y criminales para ver cuál sería la forma más rápida y menos dolorosa de morir. También prepara un mausoleo, una gran tumba localizada cerca del templo de Isis dentro del complejo real. La última fosa era para guardar su tesoro y amenazar con quemarlo si Octavio no accedía a sus peticiones. Hizo instalar toda una serie de objetos inflamables, carbón, alquitrán, madera, y los amontonó junto a las joyas, el marfil y todo lo demás. A finales de julio, las legiones de Octavio llegan a las murallas de Alejandría. En una última ronda de negociaciones, Cleopatra se ofrece a abdicar del trono si Octavio permite que su hijo Cesarión reine en su lugar. Octavio responde que le perdonará la vida si ordena matar a Marco Antonio. Pero Cleopatra no puede acceder a eso. Antes que enfrentarse a un asedio prolongado, Marco Antonio decide acabar con el asunto en una única batalla campal. Con las pocas tropas que le quedan y los últimos barcos de guerra del puerto, se prepara para atacar de madrugada. Dice la leyenda que la noche antes de la batalla, un acontecimiento extraño presagió la derrota de Marco Antonio. Hacia la medianoche, cuando todo estaba en silencio y una atmósfera de abatimiento y miedo se extendía por la ciudad, se escuchó de repente una música maravillosa, un coro de voces cantando en armonía como si una banda de borrachos abandonase la ciudad, gritando y cantando mientras se marchaban. Los que trataron de encontrarle un significado a esto concluyeron que el dios Dionisio, con quien Marco Antonio afirmaba estar emparentado y a quien había elegido como modelo a imitar, le abandonaba ahora. Plutarco. Vida de Marco Antonio. Al alba, las tropas de Marco Antonio marchan hacia las puertas orientales de la ciudad y toman posición en las colinas frente al mar. Desde allí, Marco Antonio observa cómo la profecía de la noche anterior se convierte en realidad. La flota egipcia zarpa del puerto para enfrentarse a las naves romanas. Pero Marco Antonio observa horrorizado cómo los barcos, en lugar de atacar, levantan los remos en señal de rendición. Minutos más tarde, toda su caballería galopa a través de las llanuras para unirse a las filas de Octavio. Solo con la infantería, Marco Antonio abandona el campo de batalla para regresar al palacio, para volver con su querida Cleopatra. Allí recibe la noticia de que la reina se ha encerrado en su tumba y ha terminado con su vida. Con un dolor que no se puede describir con palabras, Marco Antonio hunde su espada en su vientre. Pero mientras agoniza, el secretario de la reina entra para informarle de que ella sigue con vida. Marco Antonio pide que le lleven junto a ella.
Encerradas en su tumba, Cleopatra y sus criadas levantan el cuerpo sangrante de Marco Antonio hasta una ventana del segundo piso. Allí, Marco Antonio muere en los brazos de Cleopatra y con él muere también su sueño de un gran imperio. Mientras Cleopatra llora la muerte de su querido Marco Antonio, los soldados de Octavio penetran en el complejo real y rodean su tumba. Con una daga en su pecho, Cleopatra amenaza con quitarse la vida y quemar el tesoro si los soldados no se retiran. Pero los hombres de Octavio han recibido órdenes de capturarla viva. Aprovechan el hecho de que el mausoleo de Cleopatra todavía está en construcción. Entrando por una ventana del piso superior que todavía no estaba terminado, consiguieron penetrar en el mausoleo, bajar por las escaleras, desarmarla y tomarla prisionera. Lo que significa que tenían el tesoro. Cleopatra ya no podía negociar. Ahora ella era la víctima, esperando el castigo de Octavio. Durante los días siguientes, Cleopatra permanece prisionera en su propio palacio. Se reúne varias veces con Octavio para negociar sobre las vidas de sus hijos. Pero Octavio no tiene ningún interés en prolongar la dinastía tolemaica. Solo desea una cosa de Cleopatra y sus hijos. Cuando Octavio llega a Alejandría, quiere a Cleopatra viva, no como rival política, sino para convertirla en objeto de mofa, de desprecio. Quiere a Cleopatra viva para que se convierta en el símbolo de su victoria, para llevarla a Roma y hacerla marchar en su desfile triunfal, cargada con cadenas. Recordando la forma en que los romanos vengativos habían tratado a su hermana Arsínoe, Cleopatra decide privar a Octavio de esta victoria final. Como último acto de su vida, Cleopatra ordena a sus criadas Iras y Charmion que la vistan con las ropas reales de Isis. A pesar de la guardia, consigue que le traigan una cesta de higos. Según la tradición, debajo de la fruta se escondía un áspid, una serpiente venenosa del desierto de Egipto. Sin embargo, hoy muchos historiadores creen que no fue un áspid, sino una cobra, lo que mató a Cleopatra. En primer lugar, la mordedura de la cobra era la forma menos dolorosa de morir que había. Los condenados a muerte en Alejandría suplicaban que les ejecutasen por este método. Era muy rápido y al tratarse de una neurotoxina no desfiguraba el cuerpo. Una de las propiedades de la neurotoxina es que paraliza tu sistema respiratorio y no puedes respirar, pero también afecta al cerebro. La forma en que las moléculas se adhieren a tu sistema nervioso hace que no te importe nada. También hay una razón simbólica por la que Cleopatra habría elegido la cobra. También se convertía en una diosa por la forma en que eligió morir, muerte por picadura de serpiente, que seguramente fue una cobra y no un áspid. Debemos recordar que la cobra había sido uno de los símbolos de la realeza egipcia durante milenios. Así que esta era la oportunidad de Cleopatra de convertirse en Isis de una vez por todas, de convertirse en la divinidad trascendental que se ha librado de su cuerpo mortal a través de la picadura de la cobra. Este acto final elevaría a Cleopatra desde las páginas de la historia al reino de los mitos. Esto la ha grabado en nuestras mentes, ha creado su leyenda. Siempre la asociaremos con las serpientes y con su glorioso final que la elevó por encima del plano terrenal. Fue brillante, simplemente brillante. Como último gesto en favor de sus enemigos caídos,
Octavio permite que entierren a Cleopatra junto a Marco Antonio. Pero hasta hoy, la localización exacta de la tumba de Cleopatra sigue siendo un misterio. Aunque Octavio perdona la vida de los ciudadanos corrientes de Alejandría, actúa de forma rápida y brutal para eliminar cualquier posible futura reclamación del trono tolemaico. Los hijos más jóvenes de Cleopatra son trasladados a Roma bajo una fuerte vigilancia. El hijo de Marco Antonio, Antilo, es prendido en un templo y asesinado brutalmente en el altar. Finalmente, Octavio acaba con el superviviente más peligroso, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César. Octavio consiguió interceptar a Cesarión en su huida por el Mar Rojo y persuadir a su tutor de que tenían que volver a Egipto para ser reconocido como rey. Y, por supuesto, una vez allí, Octavio le mandó ejecutar, porque, como alguien le había susurrado al oído, como si necesitara que se lo recordasen, no es bueno tener a muchos Césares a tu alrededor. Con la muerte del imperio de Cleopatra, Egipto se convierte en el dominio personal de Octavio. Prohíbe por decreto que ningún romano ponga el pie en Egipto sin su permiso. Y traslada todas las riquezas de Cleopatra a Roma. El dinero. Y esto nos da una idea de por qué Antonio y Octavio iban tras ella. Cuando el dinero fue devuelto a Roma, los intereses cayeron de un 12 a un 4%, debido a la inyección de dinero. Tal era la magnitud del tesoro. Aunque el último faraón de Egipto está muerto, Alejandría seguiría brillando como la capital de Egipto durante siglos. En su época romana, Alejandría sería conocida como la novia de las ciudades, superada solo por Roma en influencia y majestad. Y Egipto seguiría siendo propiedad personal de los emperadores romanos que se sucedieron hasta la caída de la propia Roma. Hoy, Alejandría busca en el tiempo para recuperar la gloria de sus antiguas raíces. En 1995 se inició la construcción de una nueva biblioteca. De un tamaño monumental, se asienta en el mismo lugar que su antigua predecesora. También se planea construir un nuevo faro que rivalice con el original en altura y grandeza. Promete ser una maravilla de la tecnología que proyectará la luz radiante de Alejandría hacia el futuro. Los secretos que siguen esperando a ser descubiertos en el fondo del puerto de Alejandría quizás nos ofrecerán algún día una mayor perspectiva de la vida en la antigua ciudad y de la vida de su reina más famosa, Cleopatra. Pero sea lo que nos revelen, una cosa es cierta: los sueños de inmortalidad de Cleopatra para ella misma y para la ciudad que amó se han hecho realidad. Porque incluso cuando los emperadores romanos alcanzaron el auge de su poder, Alejandría contribuiría al nacimiento de una nueva y dinámica fuerza en el mundo: el cristianismo. Aquí, los primeros padres de la cristiandad, como Origeno y Santo Tomás, darían forma a las doctrinas de la Iglesia cristiana. Pero la era cristiana de Alejandría también marcaría el inicio del declive de la ciudad. En el año 319 después de Cristo, la nueva comunidad cristiana, deseosa de acabar con el paganismo, derribaría el templo más opulento de Alejandría, el templo de Serapis. En el año 642, las fuerzas del Islam invaden Alejandría para convertirla en el pilar de su creciente imperio. Se encuentran con una ciudad con 4.000 palacios, 4.000 baños públicos y 400 teatros. Pero los musulmanes son jinetes del desierto, con poco interés por el mar.
Finalmente trasladan la capital de Alejandría a El Cairo, donde las aguas del Nilo no los separan de la Meca. Cuando el faro de Alejandría se derrumba por culpa de un terremoto en el año 1349, una majestuosa fortaleza medieval es construida en su lugar. Conocida como White Bay, sus paredes de piedra caliza están adornadas con bloques de mármol que se supone pertenecen al antiguo faro. Despojada de su antigua gloria, Alejandría sufriría un largo y lento declive hasta que, de nuevo, se volvió a convertir en una pequeña aldea de pescadores con una población de 5.000 habitantes. Pero la fascinación de Alejandría continuó cautivando la imaginación de Occidente. En 1798, otro gran general llevaría su ejército a Egipto, tanto para entenderlo como para conquistarlo. Napoleón Bonaparte quedó encantado con la majestuosidad de Egipto y, como sus predecesores romanos, se quedó demasiado tiempo. Fascinado por esta tierra antigua, Napoleón dejó que su flota quedase atrapada. El 1 de agosto de 1798, en la bahía de Abukir, a solo 32 kilómetros del puerto de Alejandría, el almirante británico Nelson aniquilaba a la flota francesa. Pero el legado de la expedición de Napoleón a Egipto sobreviviría a su derrota. Las revelaciones de la piedra de Rosetta y otros objetos recuperados por la expedición de Napoleón impulsaron el renacimiento del interés por el antiguo Egipto, un renacimiento que incluyó Alejandría. Una vez más, la ciudad se convertiría en un imán para eruditos, artistas y poetas de todo el mundo. Seducidos por su atmósfera única, su cultura variada y los fantasmas de su pasado, escritores como E.M. Forster o Lawrence Durrell inmortalizarían Alejandría en la época moderna. Años después de su estancia en Alejandría, Durrell resume la fascinación por esta ciudad llamándola un lugar de separaciones dramáticas, decisiones irrevocables y últimos pensamientos, donde todo el mundo se siente empujado hasta el límite. Y si el pasado es un presagio del futuro, entonces la gloria de Alejandría resurgirá de nuevo del fondo del mar para inspirar a los poetas del mundo.